ciudad interesa que los edificios estén en uso y también interesa que se distribuyan adecuadamente los equipamientos. Hay dos edificios recientemente abandonados por las instituciones, el antiguo edificio de Hacienda, de la Agencia Tributaria, que es 100% propiedad de la Junta de Castilla y León en este momento, y el antiguo edificio, el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se abandonó en 2015, se fueron a la calle Boston y se fueron 250 funcionarios. Ahora está previsto que se incorporen 53 de la Inspección de Trabajo, con lo cual pues es 4/5 partes, queda todavía a grosso modo. Efectivamente, tenemos necesidad de equipamiento en la ciudad y tenemos necesidad de equipamiento en el centro. No es fácil objetivar, dar unas cifras concretas de las necesidades de equipamiento. Hay un estudio del Plan General de Valladolid, de los estudios previos, que habla precisamente de los equipamientos, un estudio amplio y que, por citar un caso concreto, pues cuando habla de los equipamientos de bienestar social en el inventario, dice que faltan centros de día públicos en el centro de la ciudad, dice falta en la zona oeste de Delicias, al norte del Esgueva, en el centro y en el Camino Viejo de Simancas y Cobaresa. Esas son las áreas, pero ahí figura el centro de la ciudad con esa carencia de centros del día públicos. Pues, por ejemplo, con los de bienestar social hay una carencia importante de equipamientos locales en las áreas centrales. Es algo que se ha venido comentando a lo largo de los últimos años y que yo creo que es conocido. Se puede ir previendo la constitución de un centro integrado de equipamientos con esa vinculación también de distintas actividades entre los edificios de la antigua Hacienda, el de la Seguridad Social e incluso considerando también el actual Centro Cívico Campillo. Forman un núcleo próximo y la propuesta, por lo tanto, es instar o pedir o solicitar tanto a la Junta de Castilla y León como a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de estos edificios para que, de esa manera, por parte del Ayuntamiento, se pongan en marcha para cubrir estas necesidades. Yo creo que hay una serie de premisas que deben quedar claras y pienso que estamos todos los grupos de acuerdo. En primer lugar, el papel de las instituciones con sus edificios no es el de un propietario cualquiera. No es tenerlo y a ver qué hago cuando me parezca oportuno y de la manera que me parezca oportuno. Todas las instituciones tenemos que contribuir al mejor uso de todos los edificios para el mejor uso de la ciudad. En segundo lugar, hay demanda en el centro de la ciudad de espacios para equipamientos, para determinados equipamientos. En tercer lugar, de lo que acaba de decir el señor Enríquez, es verdad. Es verdad que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene un patrimonio como el que tiene, pero puede haber cesión del uso, como ha hecho en otras ocasiones, no solamente el alquiler, sino que puede ceder el uso y, además, en cualquier caso, puede plantearse también una permuta. Se han ido vaciando esos edificios y no es lógico que estén en esa situación.